Padre amado que estás en los cielos, los pastores acaban de bautizar a estos hermanos con agua. Pero por favor, Señor, tú bautízalos con el poder del Espíritu Santo. Los secretarios de las iglesias van a escribir estos nombres en los libros, en los registros de la iglesia. Pero tú, Señor, escribe estos nombres en los libros de la vida allá en el cielo. Y que cuando Cristo venga, ellos tengan la alegría de estar presentes para encontrarse contigo. Ahora vamos a abrir tu palabra y no queremos hacerlo con la apenas seguridad de que hemos preparado un buen sermón. Estas personas no han venido a escuchar un sermón presentado por un hombre, han venido para oír tu voz, para escuchar tu palabra. Por eso, Señor, vamos a abrir la Biblia en este momento y queremos que a través de la palabra escrita nos hables al corazón esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, voy a pedir que coloquen el texto en la Biblia, porque quiero que ustedes vean que el mensaje esta noche va a salir del texto bíblico. Y el texto es Juan, capítulo 4, versículos 1, versículo 3 y 4. Ahí está el texto. Quiero decirles que Juan es un escritor prolífero. Juan escribió el Evangelio de Juan, que es lo que yo quiero que coloquen ahí. Juan también escribió 3 epístolas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y además de eso, Juan escribió el libro de Apocalipsis. O sea, Juan escribió 4 libros. Juan, de los 12 discípulos que Jesús tuvo, fue el que más se acercó de Jesús, el más próximo de Jesús. Y te digo por qué. Hay muchos pasajes, incidentes de la vida de Cristo que Mateo no registra. Lucas no registra. Marcos no registra. Solo Juan. ¿Y por qué? Porque cuando todos los discípulos se iban a dormir, Juan se quedaba conversando con el maestro a solas. Y ahí Jesús tenía la oportunidad de contarle a él, como por ejemplo lo que sucedió con la samaritana aquí. Si todos los discípulos se habían ido a comprar pan y Jesús estaba solo con la samaritana, ¿cómo es que Juan escribe? ¿Por qué Jesús se lo contó? ¿Y por qué los otros no escriben? Porque cuando Jesús le contó a Juan, ellos no estaban. Lo que quiero decir es que Juan vivía una vida de comunión bonita, maravillosa con Cristo. La vida que todos nosotros debemos vivir, comunión permanente con Cristo. Ahora mira, el carácter de Juan no era bonito. Le llamaban a él el hijo del trueno. Imagínate cómo era su carácter para que le dijeran el hijo del trueno. Con toda seguridad no era una santa palomita. Hijo del trueno, el tipo era bravo. Pero justamente los que tienen un carácter horrible, que no pueden cambiar, que luchan porque quieren ser diferentes, ellos son los que buscan a Jesús. Entonces Juan buscó a Jesús, vivió con Jesús, fue el único discípulo que recostó la cabeza en el corazón de Jesús. Y Juan después testificó del poder de Dios. Cuando estaba viejito, ya casi con 100 años, lo encontramos a Juan en la isla de Patmos, escribiendo el libro de Apocalipsis. Y ya no le dicen el hijo del trueno, ahora le dicen el discípulo del amor. ¿Cómo es que el hijo del trueno se transformó en el discípulo del amor? Ese es el poder transformador de Jesucristo. Si tú estás cansado de querer ser diferente, de vivir otra vida, si tú estás en problemas por causa de tu carácter,
Si tú mismo no te aguantas, porque te miras en el espejo y dices, yo me desprecio. Quiero que sepas que Dios te ama, Dios quiere cambiarte y que Dios puede hacerlo. Pero para eso tienes que aprender a vivir una vida de comunión diaria con Jesucristo. Pero voy a ir leyendo el texto mientras aparece ahí. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Los seres humanos somos seres humanos. Discutimos por cualquier cosa. Discutimos por las cosas más tontas de la vida. Discutimos por el pan, discutimos por la ropa, discutimos por la posición del mueble, de qué color va a ser. Vivimos discutiendo. Y a veces los hogares viven en crisis justamente porque a algunos parece que les gusta discutir, parece que viven de la discusión. Y en esta ocasión los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan estaban discutiendo. ¿Y cuál era la discusión? ¿Quién bautiza más? ¿Los discípulos de Juan o los discípulos de Jesús? Y yo les diría, hoy día, si estuvieran vivos ellos, les diría, oye, ¿a ustedes qué les importa quién bautiza más? El asunto es bautizar y cumplir la misión. ¿Qué están peleando ahí? Que yo bauticé más, yo bauticé menos, no, tú más, yo. Pero el ser humano pues es discutidor por excelencia. Estaré predicando esta noche a un hermano que discute mucho en casa, o a una hermana, porque a veces son las hermanas que discuten, y a veces son los dos que discuten. En Brasil hay un dicho interesantísimo, dice así: cuando uno no quiere, dos no pelean. Porque para pelear los dos tienen que querer. Uno puede querer más, el otro menos, pero los dos, porque pelea es con otro. Pero cuando uno no quiere, dos no pelean. Ahora miren lo que pasa aquí. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace, bautiza más, estaban discutiendo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Salió de Judea y se fue a Galilea. Quiere decir, estos venían discutiendo aquí y Jesús, en lugar de pararse y continuar discutiendo con ellos, se fue y lo dejó al otro. Habla, grita, di lo que di, yo me voy. Porque cuando uno no quiere, dos no pelean. Prueba eso en tu casa. La próxima vez, prueba. El esposo está queriendo discutir, tú calladita, vete al dormitorio. La esposa está queriendo discutir, tú calladito, vete al dormitorio. Porque cuando uno no quiere, dos no pelean. Y querido, Dios quiere que seas feliz. Oh, cómo Dios te ama y quiere que seas feliz. Por eso el texto dice que cuando comenzó la discusión, Jesús dejó Judea y se fue otra vez a Samaria. Y ahora vean lo que el versículo 4 dice. Y le era necesario pasar por Samaria. Es interesante que esta palabra necesario da a entender que el único camino de Judea para Galilea era Samaria, entonces era necesario pasar por Samaria. Pero en el original ese no es el sentido del texto, inclusive en otros idiomas. Ese no es el sentido del texto. El sentido es, y le era obligatorio pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Pero habían otros caminos para ir de Judea a Samaria. Ahí te voy a explicar. De Judea a Samaria, en línea recta, llegaba rápido.
Pero ¿qué pasaba con los judíos? En lugar de ir en línea recta, se desviaban para este lado. Cuando estaban llegando a Samaria, se desviaban para este lado, subían por el desierto de Perea, y cuando ya calculaban que habían pasado Samaria, regresaban para Galilea. Con eso los judíos caminaban 25 kilómetros a más. Solo que en ese tiempo no había carro, no había motocicleta, no había bicicleta, era todo a pie. 25 kilómetros más a pie y por el desierto de Perea. ¿Y por qué hacían los judíos eso? Porque no querían pasar por Samaria. ¿Y por qué no querían pasar por Samaria? Porque para ellos los samaritanos no tenían derecho a la salvación. Para ellos los samaritanos habían destruido los valores, los principios, habían mezclado las enseñanzas de Moisés con enseñanzas paganas. Entonces, en la opinión de los judíos, y los discípulos eran judíos, ellos pensaban, no, para estos samaritanos no hay salvación. Entonces, no solo no hay salvación, sino no merecen nuestra presencia. Tanto así que ellos, al llegar a acercarse de Samaria, se iban para el desierto de Perea, subían por ahí y regresaban después que habían pasado Samaria. Pero el texto bíblico dice que mientras los discípulos estaban dando esa vuelta, Jesús los llamó y les dijo, ¿qué les pasa? Es necesario, es obligatorio, es compulsorio que pasemos por Samaria. Y los discípulos le dijeron, ¿pero por qué? Ahí está el asunto. Para ellos no, pero para Jesús sí. Era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque para los samaritanos también había salvación. Porque los samaritanos también tenían el derecho a ser salvos. Porque para Cristo, tú puedes haber caído feo, tú te puedes haber ido lejos, tus manos pueden estar manchadas de sangre, puedes haber hecho lo peor de lo peor que puedas imaginar. La gente puede mirarte y decir, no, para este no hay salvación. Tú mismo te puedes mirar en el espejo de la vida y llegar a la conclusión, no, para mí ya no hay salvación, ya estoy perdido, ya me fui demasiado lejos. No, querido, para ti, para los seres humanos, puede ser que sí. Para los discípulos, puede ser que sí. ¿Quiénes son los discípulos hoy? La iglesia, la junta de iglesia. Esos son los discípulos de hoy. Pero para Jesús, tú no eres un caso perdido. Hayas hecho lo que hayas hecho, hayas vivido como hayas vivido, para Jesús, tú no eres un caso perdido. El Señor Jesús te ama. Tú eres lo más precioso que Jesucristo tiene en esta tierra. ¿Sabes? Dios te ama con un amor que tú jamás entenderás. ¿Y sabes por qué? Porque tú, cuando piensas en el amor de Dios, lo comparas con el amor humano, con el más puro amor humano, tal vez de un esposo a su esposa o de un padre a su hijo. Pero el amor humano es egoísta. Por más que seas cristiano, el amor humano es egoísta. ¿Sabes por qué? El hombre, la mujer ama a lo que le conviene. Nosotros los hombres amamos al primero, al que se porta bien, al que saca la nota máxima, al que tiene un buen puesto de trabajo. Nosotros los seres humanos amamos a los buenos, pero Dios no. Dios ama a los malos. Dios ama a la gente sin esperanza. Dios ama a los samaritanos. Y aunque todo el mundo se desvíe, y aunque todo el mundo diga predicar el evangelio, para esa gente es perder el tiempo,
Para Dios no. Él te ama, Él desea verte salvo, Él quiere salvarte. Solo que en todos estos años de ministerio, lo más difícil para mí ha sido convencer al ser humano de que Dios lo ama. Porque inmediatamente cuando yo digo Dios te ama, tú piensas así. Relacionas el amor de Dios con tu comportamiento. Y lógicamente, si tú piensas que Dios te va a amar por tu comportamiento, estás perdido. Ahí estás condenado. Pero es que Dios no te ama por tu comportamiento. Sea bueno, sea malo. Dios simplemente te ama. No importa cómo vivas. No importa lo que hayas hecho. No importa tu pasado. Si tú crees en Jesús, Él te ama. Y si tú no crees, Él te sigue amando. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, Él te ama. Y si tú lo rechazas, Él te sigue amando. Y un día alguien me dijo, pastor, eso que está diciendo es medio peligroso. ¿Cómo es que si me porto bien Dios me ama? Si me porto mal también Dios me ama. No, eso no está correcto. Dios ama a los buenos. No. El profeta Ezequiel dice Jehová, no quiero la muerte del impío. ¿Quién es el impío? El pecador persistente en el pecado, el pecador terco, contumaz, el rebelde, el que no quiere saber nada de Dios. Ahora viene Ezequiel y dice Jehová, Dios, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y vuelva. En el nombre de Jesucristo te digo esta noche, no importa cómo hayas vivido, no importa qué has hecho en la vida, si te arrepientes y vienes a Dios, hay perdón para ti, hay esperanza para ti. Pastor, pero usted no sabe lo que he hecho en mi vida. No quiero que me digas lo que has hecho en tu vida, pero puedes imaginar lo peor de lo peor de lo peor. Hay esperanza para ti. Dios te ama, pero ese amor de Dios no te sirve de nada si tú no lo aceptas. Dios te ama con un amor indecible. Dios nunca va a dejar de amarte. Escucha, nunca va a dejar de amarte. Te portes bien o te portes mal, nunca va a dejar de amarte. Ahí tú puedes pensar, pastor, entonces yo estoy salvo. No, querido, yo no estoy hablando de salvación, yo estoy hablando del amor de Dios. La salvación es otra historia. El amor de Dios es inagotable. Porque Juan dice, Dios es amor. Juan no dice, Dios tiene amor. Juan dice, Dios es amor. Para que tú entiendas lo que significa Dios es amor, te voy a hacer una ilustración tonta. ¿De qué está hecho mi traje? De paño, de tela. ¿De qué está hecho el micrófono? De metal. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho esta columna? De madera. ¿De qué está hecho el púlpito? De madera. Ahora viene la pregunta tonta. ¿Y de qué está hecho Dios? No, pues esa es una tontería, porque Dios no está hecho, Dios es Dios. Pero ¿y si estuviera hecho? ¿De qué estaría hecho Dios? ¿Cuál sería la materia prima de su ser? El amor. Ahora, ¿ustedes creen que Dios es eterno? Claro. ¿Y si Dios es amor, el amor es eterno? Claro. Dios siempre te va a amar. Pero hay mucha gente que se va a perder a pesar del amor de Dios. Porque Dios no te puede hacer que aceptes su amor por la fuerza. Él podría, porque es Dios. Pero Él va a respetar tu libertad. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Tú tienes que aceptar. Porque si tú no aceptas, todo el amor insondable de Dios no te sirve de nada. Hay mucha gente que se va a perder no porque Dios dejó de amarlo,
Se va a perder porque no aceptó el amor de Dios. Y te voy a contar una ilustración para que entiendas. En el Brasil está el río Amazonas, uno de los ríos más caudalosos, más voluminosos del mundo, que desemboca en el Océano Atlántico. Y forma unas olas gigantescas cuando entra al mar, porque el río Amazonas, ya cuando va a llegar al mar, tú te paras en un lado, tú no puedes ver la otra orilla de tan lejos que está. Es una fuerza descomunal. Y con esa fuerza el agua dulce del Amazonas entra al mar. Y tú sabes que durante 120 kilómetros el agua dulce del Amazonas no se mezcla con el agua salada del mar, sino que con la fuerza que tiene abre un surco en medio del agua salada y sigue siendo agua dulce, sigue siendo río Amazonas, hasta que ya después de 120 kilómetros comienza a perder la fuerza y ya pues todo se vuelve agua salada. Pero hace algunos años hubo un naufragio y el equipo de rescate fue a buscar a las víctimas y encontraron un barco, y en el barco 4 personas muriendo de sed, con el labio partido, quemados por el sol. Y cuando el capitán apareció del equipo de rescate, ellos lo primero que gritaron: agua, agua, por favor, agua, agua, agua. Y el capitán les dice: pero ¿por qué no toman agua? Hace rato que ustedes están nadando en el río Amazonas, ¿por qué no toman agua? Ahí está, esa gente estaba muriendo de sed teniendo agua dulce a su lado. El agua dulce es el amor de Dios. Y hay mucha gente que se va a perder rodeada del amor de Dios. Si un día te pierdes, no va a ser porque Dios cansó de amarte. No va a ser porque Dios dejó de amarte. Dios nunca te va a dejar de amar. Por eso es que te sigue, te persigue. Yo estaba predicando en Cuba un día y hice un llamado para el bautismo. Al día siguiente íbamos a tener bautismo en una piscina. Es interesante lo que durante la semana nos llamó la ministra de Cultura del país al Palacio de Gobierno, y el presidente de la Unión y yo fuimos allá, y el presidente estaba con miedo porque ellos nos habían prestado el Teatro Mella, que es uno de los teatros de la Juventud Comunista, y el presidente me decía: oye, debemos haber hecho algo errado, ¿por qué nos está llamando? De repente nos van a cancelar la campaña. Y estábamos orando y fuimos ahí. Y la ministra lo miró al pastor presidente y le dice: mira, todo lo que ustedes hacen allá, a mí me lo cuentan. Y me han contado que ustedes andan diciendo que Dios les abrió las puertas, que Dios les abrió las puertas. Quiero que esta noche, antes de la reunión, tú vayas adelante y les digas que Dios no les ha abierto nada. Quien les ha abierto las puertas es el comandante Fidel. Interesante. Pero ahí en Cuba, yo encontré a un hombre que me dice: pastor, a mí sí Dios no me puede amar. Yo ya me he ido demasiado lejos. Yo soy un pecador, toda mi vida he sido ateo, yo no creo en Dios. Pero cuando llega la noche me siento vacío, me siento triste. No sé qué hacer con mi vida, mi hogar está destruido. Mis hijos todos perdidos, acabados, yo no sé qué hacer. Y un amigo me trajo esta noche aquí. Y ahora usted dice que Dios me ama. ¿Y dónde está Dios que yo no lo veo? ¿Dónde está Dios que yo no lo siento? Mi vida está arruinada. ¿Cómo Dios puede amarme?
No importa las circunstancias que tú vivas, querido, Dios te ama. Tú eres precioso a sus ojos. Y Dios te sigue, te persigue. Allá en Cuba íbamos a tener un bautismo al final de la campaña. Y en la hora del llamado, mucha gente vino al llamado para el bautismo del día siguiente, en la piscina pública. Y yo veía a este hombre que me había dicho que no creía en el amor de Dios, estaba sentado ahí adelante y se removía las manos y lloraba y sufría. Y yo decía, mira, Dios te está llamando, ven, comprométete con Jesús, prepárate para el bautismo. Y él lloraba y lloraba, pero no se levantó. Al día siguiente, la esposa estaba al lado. Al día siguiente, estábamos todos desfilando de la iglesia a la piscina para el bautismo. Y él, con la esposa en la garupa, estaban yendo a pasear, querían salir de la ciudad porque la voz de Dios los estaba sacudiendo y sacudiendo. Por eso digo, Dios te sigue y te persigue. Y él dijo, no, yo no quiero compromiso con Dios, no quiero compromiso con la iglesia. Y se estaba yendo y de repente ve a los hermanos que se iban a bautizar, todos ya con su túnica desfilando por la calle en dirección de la piscina. Y él se distrajo con la moto, entró debajo de un camión, no murió, pero salió todo rasmillado por todo lado. Y la esposa lo miró y le dijo, ¿estás viendo? Nos estamos escapando de Dios. Anoche deberíamos habernos levantado y entregado nuestra vida a Cristo. Pero tú no quisiste. Y él dijo, no, ahora yo quiero. Dejaron la motocicleta quebrada a un lado y se fueron y dijeron, queremos bautizarnos. Y le dieron una túnica, pero estaba todo rasmillado el hombre. Entró al agua y el agua con cloro pues le ardía terriblemente. Podría haber entrado tranquilo, feliz de la vida. Ahora entró gritando de dolor, pero quería ser bautizado, no quería postergar un día más. Dios te ama y porque te ama te sigue, te persigue dulcemente, porque Dios no pierde la esperanza contigo. Por eso el texto bíblico dice, dejó pues Jesús Judea, se fue para Galilea. Era necesario que fuese para Samaria, porque en Samaria había mucha gente incrédula. Y fue para allá. ¿Y a quién encontró? A la mujer samaritana. Pero mi tema esta noche no es la mujer samaritana. Mi tema es la insistencia divina en seguirte, en perseguirte. Porque Él sabe que tú no eres feliz. Sin Cristo tú no puedes ser feliz. ¿Sabes por qué? Es que tú un día has salido de las manos de Dios. Él te ha creado. Entonces cuando tú estás lejos de Dios, eres incompleto. Por eso es que en la noche tienes ganas de dormir. Por eso que sientes el corazón vacío. Por eso que nada funciona en tu vida. Por eso te preguntas muchas veces, ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué estoy vivo? Por eso te preguntas, ¿por qué a los otros les va bien y a mí me va mal? Es que estás lejos de Dios. ¿Quieres la solución? Devuélvete a Dios. Y cuando te devuelvas a Dios, en Él vuelves a ser pleno, completo. En Él tienes paz. Y con paz en tu corazón, tú puedes solucionar todos los problemas de la vida. Pero con Cristo, no digo con Cristo no vas a tener problemas, porque vivimos en un mundo de problemas. Pero con Cristo en tu corazón, tú vas a tener la paz necesaria para resolver los problemas y dificultades de esta vida. Oh querido, este es tu momento. Dios te ama con un amor que tú nunca vas a entender. Él te abre los brazos y te dice, hijo, ven a mí, entrégame tu corazón, ríndete a mí. Sí. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación que voy a hacer no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque ustedes un día ya se levantaron y ya fueron adelante. Esta invitación es para aquellos que han venido por primera vez traídos por un amigo, por un vecino, por un pariente. O aquellos que han estudiado la Biblia pero todavía no han tomado la decisión de bautizarse. O
aquellos que han sido miembros de iglesia y por esas cosas de la vida hoy día se han ido lejos de Dios, lejos de la iglesia. Y tú no tienes paz en tu corazón. ¿Y por qué estás aquí? Yo sé por qué estás aquí, porque alguien te dijo, Bullón va a predicar. Ahí tú preguntas, ¿Bullón todavía está vivo? Sí, está vivo. Y va a predicar, y ahí tú piensas así, qué nostalgia, voy a ir a escucharlo, porque cuando yo estaba en la iglesia yo lo escuchaba. Ahora, ¿tú piensas que has venido por nostalgia? No, querido. Tú has venido porque el Espíritu de Dios te está llamando. Porque el Espíritu de Dios te pregunta, ¿qué haces fuera? ¿Por qué te desanimaste? ¿Por qué abandonaste el camino? Regresa al Señor Jesús. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y es por eso que voy a pedir que Ana venga para cantar. Porque mientras ella canta, yo quisiera que tú te levantes, si quieres aceptar a Jesús, si quieres retornar a la iglesia y vengas aquí adelante, te coloques. Yo quiero hacer una oración especial por ustedes. Lentamente, donde estás, levántate, toma tu decisión, ven a Jesucristo. Acepta el amor de Dios, entrégate a Él, ríndete a Él. Ven querido, ven, acércate. Yo quiero tenerlos aquí, bien cerca de ustedes. No puedo hablar con ustedes, pero vengan bien cerca ahí, ¿ok? Vengan, van a hablar con el pastor después, ¿ok? Pero vengan, lentamente. ¿Cantaremos algún día o no? Bueno, vengan, sigan viniendo. Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero a Él, será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su nibio blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel.
Mira, todos ustedes deben tener una tarjetita. Saben, yo tengo un equipo de miles de personas esparcidas por el mundo. Son hombres, mujeres, que se levantan de madrugada para orar. Son gente de oración. Y yo he visto milagros como fruto de la oración de ellos. Si ustedes me dejan su nombre en esa tarjetita, entregan a su pastor. Voy a pedir que los pastores me manden después la lista con los nombres. Yo voy a mandar el nombre para mis guerreros de oración. Yo les llamo mis guerreros de oración. Y dentro de 5 o 6 días, cuando ellos reciban tu nombre, miles de personas van a estar orando por ti, mencionando tu nombre delante de Dios. Ya imaginaste lo que va a suceder en tu vida con tanta gente orando por ti. Entonces, si puedes, déjame tu nombre. En esta vida tal vez yo no los vea, pero en el cielo quiero encontrarlos. Quiero que te acerques, pastor. Aquella noche yo me levanté y fui. Y para mí va a ser muy emocionante poder abrazarte en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre querido, quiero suplicar especialmente por estas personas que se han levantado y han venido aquí adelante. Son tus hijos maravillosos, te aman. Algunos de ellos están tomando su decisión por primera vez. Otros ya han estudiado la Biblia y están expresando su deseo de prepararse para el bautismo. Y otros han estado alejados de la iglesia y están regresando a ti. Por favor, abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde. Que todo que las manos de estas personas toques sea bendito por ti. Cuídalos, guárdalos en tu amor. Perdona lo que tiene que ser perdonado. Transforma lo que tiene que ser transformado. Cuídalos hasta el fin, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.